Bienvenidos a Contando la Historia, el podcast donde platicamos sobre las historias que nos han dado patria. Aquí contaremos anécdotas olvidadas, casos curiosos y de sus protagonistas que han hecho de nuestro país lo que hoy conocemos. Hey, bienvenidos a un capítulo más de Contando la Historia. Yo soy Omar Durón y el día de hoy me acompaña... Esli Mendoza. ¿Qué onda, Esli? ¿Cómo estás? Bien, Omar, muchas gracias por tu invitación. Al contrario, gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. Después de un día medio ajetreado. Bastante, diría yo, pero aquí estamos. Pues sí, Aquí vamos a platicar el día de hoy. Prepárate porque te traigo el expediente secreto, el archivo prohibido, la carpeta roja de la historia de la independencia. ¿Sale? Dime más. Hoy vamos a hablar de fiestas, de amantes, de conspiraciones, de una mujer polémica, riquilla, poderosa, con más chismes que una novela de Televisa. De las mías. De las de tuyas. las mías. Esa mujer que con susurros y con una mirada le puso la corona al primer emperador de México. ¿Sí? Pero antes, como ya es canon en este podcast, vamos a decir salud. Salud. Con un vinito tinto y tú con una Caribe Cooler. Una Caribe. Porque Muy de dice, niña. dice que no le gusta, ¿verdad? Muy de niña yo. Uh-huh. Pero bueno, este capítulo va a ser rápido porque la verdad está escrito así como muy en chinga. Pero bueno, saludos a tus tías que si van a escuchar esto van a decir, ¿por qué dice groserías? No, pero los tengo que enseñar, pero bueno, aquí vamos a estar. Sí, así es. Entonces, como ya lo leyeron en el título de este capítulo, hoy vamos a hablar de la mismísima, fíjate, Doña María Ignacia Javiera Rafael Agustina Feliciana Rodríguez de Velasco y Osorio Barba Jiménez Bello de Pereira Hernández de Córdoba Solórzano Salas Todo Garfias. eso. Sí. Mejor conocida como... ¿Cómo en corto? Mejor la vamos a decir Sí. como la Güera Rodríguez. Ok. ¿Sale? Sí, en cortito. Pero bueno, es que sí, realmente este era el nombre completo de esta señora, el verdadero nombre de esta señora. Entonces, imagínate en el primer día de escuela, que la monja, la zorrita, diciéndole, a ver, niña Rodríguez, pásale al pizarrón a escribir su nombre. No, pues la güera iba a la mitad, ni a la mitad iba de su nombre ya cuando ya acabó estaba la el clase. recreo, ándale. Sí. Pero bueno, para no aventarnos la letanía del nombre completito, cada vez que la mencionemos, y para que tu lengua no se haga un trabalenguas o un nudo, la vamos a cortar simplemente a, como ya dijimos, la Güera Rodríguez. Muy bien, me parece. ¿Habías escuchado algo de ella? Te soy muy sincera, nunca. Y estoy emocionada nada más del intro que me pusiste de ella. Ya dije, de las mías, no sé, pero se me figura que son 100% de las mías. Mira, pero cuéntame más. Sí, muchos la muchos consideran a Hidalgo como el padre de la patria y algunos consideran a la Güera Rodríguez como la madre de la patria. ¿Sale? Ok. Entonces, como siempre, vámonos al contexto. ¿Sale? Nuestra protagonista nació en la Ciudad de México un 20 de noviembre de 1778. Sí, justamente ese mismo día, que años después se celebraría la Revolución. Esta mujer estaba destinada ya desde la fecha de nacimiento al desmadre histórico. Sí, ¿Sale? Totalmente. Además, nació en cuna de oro, no de esas de plástico todas pedorras de 20 pesos que venden en el Temu. Ya sé. No, de esas de oro macizo de que las compras ahí en el Palacio de Hierro, ¿no? Sí. Ok, su papá era regidor perpetuo de la ciudad, o sea, el concejal para toda la vida. Ese señor ya tenía el puesto vitalicio, ya tenía el hueso seguro, ya tenía su vida asegurada, ¿no? Y su mamá era nada más y nada menos que descendiente de marqueses y duques y dueña de minas en Tlalpujahua. O sea, sí, era riquilla. sí, riquilla, tenía... pudiente y aparte su papá político. Exacto. Okay. Es decir, que la familia de la Güera Rodríguez no preguntaba cuánto cuesta. Ellos preguntaban a dónde lo mandamos traer, ¿no?
Y la güera desde chiquilla pues aprendió que con el varo y los contactos correctos se podía mover el mundo o en este caso un país entero. ¿Vale? Pero no te creas que todo en la... que era una señorita toda tímida, que bordaba manteles, no hombre, para nada. Esta mujer era puro carácter. La morra era de huevos, Yo. déjame decirte. Sí. Sí, Sí, ándale. sí. No, no es cierto. No, sí, dije que se iba No a asustes, hacer. no manches. No. Dije que me iba a gustar la historia, pero sí, me está gustando de entrada. No era Sí, sumisa, para empezar. Cero exacto. sumisa para los tiempos. Para los tiempos, Por los tiempos, exactamente, correcto. exactamente. Rompió con todos los moldes de lo que se esperaba de una mujer de esa época. ¿Cuáles eran los moldes? Pues que era sumisa, calladita y recluida en su casa, ¿no? Se casó muy joven, a los 15 años, con un militar llamado José Jerónimo López de Peralta. Un nombre casi tan largo como el de ella, pero no tanto. Y con pues como en aquellos entonces no existía la Netflix, pues se dedicaron ¿a qué? Bueno, pues a Hijitos. a hacer chilpayates. Tuvieron cuatro hijos, ¿no? Y aquí viene el primer chismecito de la güera Rodríguez. Resulta que además de ser bella, inteligente y rica, era como decirlo, pues muy popular con los varones. Ok. Porque pues estaba guapa, era de varo la morra, ¿eh? Sí, fíjate que estaba viendo fotos ahorita y guapísima la mujer. Guapa. Sí. Bueno, dicen que su lista de amantes era legendaria, ¿no? El chismecito de la época le atribuye romances con Simón Bolívar, el libertador de las Américas, con el científico Alexander von Humboldt, y ni hablar de los virreyes, de los condes, y por supuesto, uno que otro mi rey también, y por supuesto del mismísimo Agustín de Iturbide. Pero bueno, de él vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? El punto es que apoyó financieramente a la causa de Hidalgo. Este apoyo esta lana que les estuvo soltando a los primeros insurgentes, la metió en un pedote. Y en un pedote nada más y nada menos con ¿quién crees? Con la Santa Inquisición, Ok. que le abrió un juicio o le abrió un proceso en 1811, acusada de herejía. Ok, desde chiquita, bueno, chiquita entre comillas para Sí. su edad, ya con todo. Ya iba con todo la Con doña, todo. ¿no? Bueno, pues acusada de herejía, inclinación al adulterio. Uy, qué escándalo. Ok, sí, es que en aquellos tiempos esa era Ajá. súper fuerte, ¿no? Y más casada, ¿no? Sí, o sea, los inquisidores muy sutiles no dijeron que era una mujer infiel. Más bien le dijeron, mire, que es que esta doña como que le gusta la idea de ser infiel. O sea, imagínate, los gentilicios del eufemismo, ¿no? Ok. Pero como siempre he dicho, tú niega todo, aunque tengan videos. Total. Sí. No era yo. No. Es la IA, Sí. que está muy de moda, y bueno. Y bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este proceso? Pues se canceló misteriosamente. Tú dirías, ¿falta de pruebas? No creo, más bien sobra de otras cosas. ¿Como de qué? El chantaje. La leyenda cuenta que la güera, gracias a sus influyentes amantes, tenía información, pero muy comprometedora, sobre los gustos, entre comillas, peculiares del inquisidor a cargo del juicio. Ok. ¿Sale? Sí. Le soltó uno de o me dejas en paz o voy con la chapoy y le cuento de todas tus aficiones, No, ¿no? porque no había en su tiempo videos, ¿no? Si Ándale. los déjate, saco Ándale. el video, ¿no? Y tengo video, hay Sí. video, ¿no? ¿Y qué crees? Pues, caso cerrado, ¿no? Magnífica. Inteligente. Ajá. Inteligente. Ándale, magnífica jugada, como decía el Sí. señor de los memes, ¿no? Pero bueno, su vida personal era toda una telenovela. Solicitó el divorcio de su primer marido, que te digo. Ella fue. Ella lo solicitó. Muy bien, Ajá. muy bien. Y esto era algo casi impensable en la época, ¿no? Ujú. Pues obviamente el Justo tipo por eso me se sorprendí. volvió loco. Intentó matarla a golpes y hasta le disparó. Pero, pues el viejo todo pendejo falló el tiro y pues la ciudad, pues la ciudad y la sociedad se escandalizó por esto. O sea, imagínate una mujer que debería de ser sumisa, recatada y pues fiel a su marido, Sí.
de repente solicitando el divorcio. Pues bueno, el escándalo fue monumental en la alta sociedad novohispana. Era divorcio. Ujú. Pero ni siquiera, o sea, la gente decía, oigan, pero pues ni siquiera han estrenado la vajilla de plata, ¿qué pues? Si ya se quieren divorciar, ¿no? Pero bueno, por su suerte, o para su suerte, el marido murió antes de que la iglesia dictaminara la disolución de, o no, de su matrimonio con el militar, Ok, ¿vale? no, eso sí es suerte. Oye, Ajá. ¿por qué supimos por qué lo solicitó el divorcio o nada más? Pues es que mira, las malas lenguas dicen que pues, le gustaba ahí Digo, o sea, a lo mejor coqueteo. tenía a alguien mucho mejor, ¿no? O Pues sea, a lo mejor, total, ¿no? quién sabe. Ok, Pero bueno, mm, pausa para un traguito de vino muy bien. y para un cigarrito. Salucita, Salud. que se oiga. Mm. Y listo. Este, bueno, pues entonces te digo que el marido se le murió unas pocas semanas antes de que le dijeran si sí o si no. Entonces ya no hubo necesidad de que disolvieran el matrimonio, ¿no? Luego se casó con un comerciante que también era de varo, que también se le murió, dejando a la viuda y aún más rica todavía. No sé, se me figura la viuda negra. No sé, Rick. No lo sé, Rick, parece falso, Sí. ¿no? Bueno, enviudó a los 27 años, o sea, estaba en su mero prime la morra, Sí, sí, imagínate, sí. libre, millonaria, sin el tóxico que le estuviera reclamando que por qué no estaba bordando las carpetitas y por qué no Ujú. estaban los frijoles listos y todo eso, ¿no? Entonces se convirtió en la reina de la vida social. Su casa era el place to be, el lugar para estar ahí. Fiestas todos los fines de semana, ya sabes, ¿no? El traguito coqueto, el café con piquete y Ok. también el piquete. Los chismes, y yo, no, 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 si supiera los chismes que se cocinaban en esas Sí, me reuniones, pero imagino, bueno, me imagino. se rodeaba de lo más fifí, intelectuales, políticos, artistas, científicos. Ella era la gran conectora, la que sabía todo de todos. Pues imagínate en el medio, ¿no? Sí, claro. Y luego aparte, pues ya con un espíritu medio revoltoso, ¿no? Entonces, pero fíjate que no todo en su vida fue pachanga. La tragedia también la golpeó y la golpeó con fuerza, ¿no? Llegó a tener 7 hijos. De esos 7 hijos, solamente 2 le sobrevivieron. Perdió dos niños pequeños y su hija que iba a cumplir 15 años, ¿no? Antes de cumplir 15 años, pues, se le murió, ¿no? Fíjate que a veces es una cosa que olvidamos de las figuras históricas, el dolor humano. Imagínate el corazón de una madre partido en pedazos por las pérdidas y aún así, con esa Siguió. fuerza que la caracterizaba, crió y educó a 9 nietos, honrando la memoria de sus hijas. Esta mujer era el lomo plateado de la época, ¿no? Claro. Ujú. Sí, sí. Ahora, no podemos hablar de la Güera Rodríguez sin hablar de su proyecto más ambicioso, de su obra maestra. Y su obra maestra se llamaba Agustín de Iturbide. Ok, ¿Va? ¿Te acuerdas que ese lo es lo bueno. mencionamos? Sí, sí, Ujú. sí. Mm. Pero bueno, espérate. ¿Quién era don Agustín de Iturbide, no? Antes de ser el libertador, pues era el Rambo de los realistas, el azote de los insurgentes. Hidalgo mismo le mandó un WhatsApp para invitarlo al grupo revolucionario que tenían, pero Iturbide pues lo dejó en visto y lo mandó al rancho del Peje, o sea, allá a la chingada, ¿no? Bien lejos. Ahí bien lejos. La verdad es que en sus inicios, Iturbide era el enemigo más grande de todos los que andaban ahí tratando de conseguir la independencia de México, ¿no? Pero bueno, este cuate no le tenía piedad a nadie. Masacraba insurgentes como si no hubiera un mañana. Fue el arquitecto de la derrota de Hidalgo, de Morelos, y valga la redundancia, de Mina. Mina ya hablamos de él en el capítulo pasado. Si no lo han escuchado, pónganle pausa, vayan y escúchalo, la verdad es que estuvo muy chido. Sí. Pero bueno, llega el año de 1820.
los insurgentes estaban valiendo 3 hectáreas de pepino, no, o sea, ya no daban una a los pobres, ¿no? Solo quedaba un hombre en pie, el más terco, el más difícil de matar. ¿Quién? Pues Vicente Guerrero, peleando en las montañas del sur como todo un felino. Y de pronto, ¡zas! Iturbide el verdugo hace un giro de 180 grados. Se encuentra con Guerrero en el famoso abrazo de Acatempan, que en realidad ni fue abrazo ni fue en Acatempan. Fue en Teloloapan, Guerrero, pero pues como que abrazo de Teloloapan no sonaba tan Sí. épico, ¿verdad? ¿Cómo suena bonito? Como dicen, ¿no? ¿Cómo le ponemos? Ándale. ¿Cómo se sí. escucha más bonito? No podemos decir eso. Sí, exacto, tal cual. Ajá. Y bueno, pues juntos consuman la independencia. La pregunta del millón es, ¿qué chingados pasó? ¿Qué hizo que el mayor enemigo de la independencia se volviera su máximo valedor? Bueno, pues queridos oyentes, las malas lenguas y las buenas fuentes apuntan a una sola persona, a nuestra querida Güerita Rodríguez, el chisme más jugoso de la historia. Y aquí te va la trama para que te la imagines y ahí me vayas diciendo tus comentarios, ¿sale? Ok. La güera, con su poder e influencia, convenció al virrey Apodaca de que nombrara a Iturbide como jefe del ejército realista. Le dijo al virrey, mira compa, tú confía en mí, este Iturbide es aquel Raquel y Maribel para acabar con todos los rebeldes. Y al Agus le dijo, tú tranquilo papi, yo te saco de andar valiendo madres y ahorita te hago el mero mero de todo este barrio peligroso que Claro. llamamos México. Con sus influencias. Con sus influencias. Claro. Y tú traías ahí, habías leído de que había querido secuestrar a Apodaca, ¿no? Sí, por ahí estaba leyendo como una referencia que incluso hasta planeó como su secuestro. Digo, no es como 100% fundamentado, pero sí hay algo, rumores, como bien comentas. Ándale. Esos rumores, como dice la canción. La vida de esta señora está envuelta en muchos, muchos rumores, ¿no? Entonces, una vez que Iturbide, que ya le dieron su mando, la güera se convirtió en su Yoda, pues, en su sensei, pero todo esto, pues, con mejores vestidos, porque, pues, antes muerta que sencilla, ¿no? Y aparte con varo, ¿no? La morra. Lo introdujo a las conspiraciones secretas que se conciliaban en la iglesia de la profesa, justo enfrente de su casa, donde vivía, estaba enfrente de la iglesia, y pues ahí estaban haciendo todo el desmadre, ¿no? Fue ella quien lo convenció de que el futuro no estaba ya en España, sino con un México independiente. Le soltó un, Agus, mi rey, y si mejor te pasas al lado ganador de la historia, mira, yo pongo el vino, tú firmas el plan de Iguala, para que tú seas el muchacho chido de la película gacha, ¿no? Perdón que te interrumpa, es súper interesante para algunos que no conocemos 100% la historia de México, que Iturbide era malo. O sea, Sí. Bueno, no malo, sino del lado malo, de México, ¿no? Sí. Y aquí es donde entra nuestra güerita preciosa con sus influencias y por qué no hay coquetería y amor a sí o sí, como ahorita me imagino que vas a platicar, a que sea uno de los más representativos en la historia, ¿no? En nuestra historia mexicana. Es correcto, como tú dices, es muy cierto. Luego la historia nos dice que la historia oficial se come muchos pedazos de lo que pasó, ¿no? Dicen, pues de repente los insurgentes ya estaban, la causa insurgente ya estaba valiendo madre, y de repente llega Iturbide, y Iturbide logra unir a el ejército de las 3 garantías, y ya entran a México y ya ganan, ¿no? Pero te cuentan realmente qué era lo que hacía Iturbide, y pues aquí ya lo platicamos, ¿no? La historia Iturbide, corta, sí. Ajá, fue muy rápido el proceso, porque la verdad es que Iturbide merece un capítulo completito, ¿no? Pero pues era el cabrón que más odiaba a los insurgentes y el que más guerra les daba, ¿no? Y como bien comentaste hace ratito, el que más mató, ¿no? O sea, qué ironías de la vida. Cosa curiosa, no sé si lo traigo aquí, pero creo que Iturbide nunca perdió una de sus batallas. Ninguna. Ni cuando estaba del lado enemigo, ni cuando estaba ya acá con los insurgentes, ¿no? Entonces, ¿cómo le habrá hecho para convencerlo? Bueno, yo creo que sus encantos fueron sin duda
un argumento de peso para el Agustín, ¿no? Pero también su inteligencia y su visión. Le pintó un cuadro de gloria, poder y fama eterna que a Iturbide le resultó irresistible. Y así, Iturbide se fue al sur, no a acabar con Guerrero, sino a pactar con él. Y el 27 de septiembre de 1821 el ejército trigarante entró triunfante a la Ciudad de México. Y, bueno, pues, ¿has visto los billetes de 20 pesos? Esa imagen es la cabalgata o la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Por eso se conmemora el fin de la guerra independentista el 27 de septiembre del 21, de 1821. Y cosa curiosa, si a alguien le gusta de repente coleccionar billetitos, la numismática, la notafilia y todo ese tipo de cosas, como a mí, esos billetes de 20 pesos eran edición especial. Okay. Los van a empezar a sacar de circulación. La gente empezó a coleccionar los de 50, los del ajolotito, porque la verdad están muy bonitos. Son unos billetes muy bonitos, pero los que eran de edición limitada o edición especial eran esos de 20 pesos, ¿no? Y bueno, y aquí viene un chisme de esos que te gustan a ti, de novela romántica, ¿no? Sí, esos son los buenos. Esos son los buenos. Imagínate la escena. Van entrando los ejércitos a la Ciudad de México con Iturbide y con Vicente Guerrero a la cabeza y todo. Vienen con ellos toda una columna de soldados, de insurgentes, de sublevados, todo, la gente viene ahí con carteles y la gente aventando papelitos y ya sabes, ¿no? Todo ese desmadre que se hace en los desfiles, cuando de repente Iturbide hace que el desfile se desvíe de la ruta oficial. Y sí, hizo que todo el ejército diera un rodeo para pasar frente a la ventana de la casa de la Güera Rodríguez. Esa casa hoy se encuentra en la esquina de Isabel la Católica y Madero. Dicen que se miraron, un gesto de complicidad se lanzaron. Un guiñito. Ajá, un sí. Guiñito. Hola. Sí. Oh, ¿qué pasó, mi reina? Aquí ¿Qué ando, crees? aquí ando. Ya llegamos, ¿no? Fue su momento. El héroe saludó a la heroína de las sombras, ¿no? Se dice por ahí los chismecillos que Iturbide bajó del caballo, bajó la Güera Rodríguez, Iturbide se quita una pluma del sombrero y se la pone aquí en medio. Ok. Entre el escotazo que no sé Que si en aquel momento, no lo sé. ¿Tú crees que no? Pues sé. Oye, ya sabía. No. Pero bueno, la Güera no se detuvo solamente ahí. Usó toda su influencia para presionar al Congreso y asegurarse de que su amiguito o su amigo el Agus fuera coronado como Agustín I, el emperador de México. Y si lo piensas, fue ella quien decidió el primer gobernante del México independiente. Prácticamente ella le puso la corona, ¿sale? Y por si el chisme no estuviera completo, otro dato sublime que te voy a dejar ahorita, se dice que el famoso escultor español Manuel Tolsa, otro de sus supuestos admiradores, entre comillas también, usó el rostro de la Güera como modelo para esculpir la estatua de la Virgen de la Purísima que hoy se encuentra en la iglesia de la Profesa. Creo que entras y a mano izquierda está esa imagen de esa Virgen. Entonces imagínate lo irónico de la perfección del ironismo, ¿no? O sea, una mujer rebelde, libre, apasionada, que gozó de su vida y su sexualidad, quedó para siempre inmortalizada en mármol como el símbolo máximo de la pureza y de la virginidad. Ironías. Sí, la historia tiene un sentido del humor medio negro, ¿no? Y ahora, más allá del chisme y de la comedia, es hora de darle su lugar, ¿sale? Imagínate el México de 1810, un mundo donde las mujeres no podían, obviamente, votar, ni heredar fácilmente, ni divorciarse, ni opinar de política, donde su valor se medía por la castidad y por su obediencia. En ese mundo, la Güera Rodríguez fue un huracán.
Usó las únicas armas que el sistema le permitía tener: su ingenio, su belleza, su dinero y sus conexiones. No empuñó un rifle, pero financió la causa. No dio discursos, pero susurró ideas en el oído de los hombres más poderosos de su tiempo. No comandó ejércitos, pero puso y quitó a quien tuvo que poner y a quien tuvo que quitar. Fue juzgada por su vida personal, por sus amantes, por su carácter. La tacharon de argüendera, de libertina, pero hoy la vemos como lo que realmente fue: una estratega, una patriota, una mujer que se negó a aceptar el papel que la sociedad le tenía asignado. Sufrió la pérdida devastadora de sus hijos, la incomprensión de su época, el dolor de esconder su poder detrás de los hombres que manipulaba, pero nunca se doblegó. Es por eso que hoy, aquí en Contando la Historia, no solamente contamos el chisme, también honramos su memoria. Reconocer a la Güera Rodríguez es reconocer que la independencia de México no solo se forjó a gritos y cañonazos en los campos de batalla, sino también en los salones, en las fiestas, en los susurros inteligentes de una mujer que desde la trinchera de su privilegio supo mover las piezas para darle a México su libertad. Y por eso, aunque la historia a veces la haya opacado, nosotros hoy la recordamos como una de las madres fundadoras de esta nación. Gracias, güerita, donde quiera que estés. Esperemos que donde andes haya un buen fiestón en tu honor. Así es que salud por María Ignacia Salud. Rodríguez, la Güera Rodríguez. Salud. Y fíjate que es importante como aquí reconocer que quizá por los tiempos del machismo de México, quizá por eso es que en ninguno de los libros hoy en día pues la reconoce. Exacto, se reconoce. Uh-huh. Y quizá por esto que está tachada más que por sus amantes y todo eso, ¿no? Pero aquí creo que sí cabe como el dicho de que detrás de un gran hombre pues existe una gran mujer, ¿no? Correcto. O sea, porque fue quien obviamente impulsó, no dudo que obviamente se hayan dado sus buenos piques en el sentido de, tú puedes, ¿no? Pero yo no, pero tú sí, tú eso. Calma. Sí, no, o sea, y obviamente también utilizo esa parte, a la donde tú ibas, ¿no? Pero sí en el sentido de habla, o sea, como dices, no, ella no utilizó nada de armas, pero sus influencias y todo lo que puso, pues, gracias a ella es que está, ¿no? Y mira, la Güera Rodríguez es uno de los personajes importantísimos dentro de la historia de México, ¿no? Estos últimos capítulos han sido muy inclinados hacia la independencia. Tengo miedo de hacer el de Pancho Villa. Tengo miedo de hacer... No, estoy preparando otros 2 más de la independencia y después me quiero ir con algo muy especial de uno de mis antihéroes favoritos, que ya lo he dicho mucho, que es Antonio López de Santana. Tengo que releer ese libro que tengo ahí otra vez porque ya muchas cosas se me olvidaron. Pero bueno, hay un libro de Will Fowler que habla de Santana. Buenísimo, ahí lo tengo, ahorita te lo enseño. Ese es muy bueno. Entonces, la Güera Rodríguez, como te decía, yo creo que fue menospreciada. Y como bien lo comentas, la sociedad y la historia oficial la ha dejado muy relegada y le ha quitado ese papel, que seguramente sí utilizó algo de sus encantos, que seguramente sí manipuló a muchas personas. Se dice que esta señora no la detenía nada. Y además que tenía el billete necesario para poder contribuir con las causas, entonces pues eso obviamente ayuda mucho, ¿no? Y bueno, pues ya para terminar, ustedes queridos oyentes, muchísimas gracias por escucharnos, gracias por seguirnos y por favor recomienden este podcast, denle sus 5 estrellitas en Spotify o donde quiera que lo estén escuchando y recuerden que como siempre lo digo, hago esto solamente con fines de acercar la historia a su mesa, ¿sí? El otro día me llegó un comentario, no sé si ya lo leí o no, me llegó un comentario mira, antes de irnos, ya con esto nos vamos a despedir. Te dije que este capítulo iba a ser muy rápido, pero
Fíjate que mientras encuentras su comentario, Ajá, estaba en lo que me ponía en contexto de mi querida güera, estaba leyendo un comentario que me gustó mucho y que creo que por eso dije, como que creo que me va a gustar y que voy a identificar. a ver, Habla de un escritor, Guillermo Barba, que en su esfuerzo dice ah, reivindicar su figura, porque exacto, obviamente reivindicar, porque obviamente se tachó, ¿no? De eso, de sus amantes y de todo. todo, Cabe aclarar que por más dinero que tengas, si no eres inteligente, pues el dinero se acaba, ¿no? Entonces, si sí, ella pues murió con todo esto, pues para empezar, inteligente. Este escritor dice, señala, la güera fue libre de cuerpo, pero también de mente. Tuvo dos estigmas. El primero, conseguir su propia libertad como mujer. Y el segundo, la libertad de su patria. Ambas las consiguió a pesar de que tenía familia, como bien comentaste, familia, todo lo que sufrió en dolor, y de haber puesto en riesgo su riqueza. exacto. Y sí es cierto, ¿eh? Fue de las primeras mujeres que se empezaron a rebelar y yo creo que si ahorita hubiéramos tenido una Güera Rodríguez, estaría en todos los desfiles. Así, Total, sí, sí, sencillísimo. sí. Y bueno, pues ya para terminar, voy a leer el comentario que me hizo Hitler Vader fulanito de tal. Ok. Dice, este es del capítulo de Felipe Ángeles, el capítulo 6, que la verdad yo siento que no le hice la justicia necesaria a este señorón. Entonces él dice, afortunadamente tengo contacto con la familia del general Ángeles y es uno de los mejores regalos del destino. Al igual fui parte de la ceremonia donde reunieron los restos de Clara Krause con Felipe. Clarita era la esposa de Felipe. Por fin juntos después de más de 100 años. Bueno, pues mi amigo, muchísimas gracias por el comentario. Esperamos los comentarios de ustedes. Si les gusta este capítulo, díganos también si les gustaría que habláramos de cualquier tema relacionado con la historia, porque luego de repente, no, hay que hablar de chisme de... La casa de los famosos, no van a Ándale, salir, no, por no, hombre, favor, eso no, no, Dios por mío, no. favor. Y bueno, pues ya no me queda otra cosa más que despedirme, agradecerte, Esli, que vinieras desde tan lejos No, y gracias a que, ti, Omar, y por que la estés aquí. invitación. Y bueno, pues sin más, nos vemos en el próximo capítulo de Contando la Historia. Adiós, salud, Salud. güerita, donde andes, que A se tu salud, escuchen güera. a tu salud. Gracias. Adiós. Bye.